Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 donde estamos trabajando esta preciosidad de princesa que teníamos pendiente desde el año pasado. Terminar esta colección de princesas ha sido un placer para mí, así que vamos a continuar en la parte 2 con el cabello y otros detallitos. Esta parte 1 donde hicimos el vestido y sus zapatitos te va a salir por aquí arriba como sugerencia, o en la descripción del video también encuentras el enlace para que vayas, piques y tejas toda esta primera parte. Vamos a arrancar con la parte 2, el cabello. Lo vamos a seccionar por partes y haremos también el bordado de su rostro y otro detallito adicional. Vamos a trabajar el cabello, te voy a mostrar, y lo vamos a realizar en tiras. ¿Listo? Las tiras de cabello de nuestra princesa. Vamos a dividir el cabello en dos partes. Y te voy a mostrar la primera parte y ya te enseño cómo lo vamos a tejer. ¿Listo? La primera parte que vamos a tejer va a ser el costado, o sea, la parte derecha, el lado derecho de la cabeza, que es un poco, tiene un peinado hacia atrás. Entonces es diferente al lado izquierdo, que tiene un peinado más hacia el rostro. Vamos a tejer tiras. Te voy a indicar las tiras y cada tira cuántas cadenas tiene. Vamos a tejer tiras de cadenas al aire y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto deslizado o punto raso. Todo esto es punto raso. Esta primera que va sobre la orejita, que es una tira, yo dejé antes de iniciar una hebra larguita. Es una tira pequeñita que va frente a la orejita. Esta tira tiene 5 cadenas al aire y desde la segunda te devuelves haciendo punto deslizado. Luego pasamos a la siguiente y la siguiente tiene 31 cadenas al aire, la siguiente tiene 35 cadenas al aire, la siguiente tiene 39, la siguiente 43, la siguiente 47, la siguiente 51, 54 y por último 55. Esas son las cantidades de cadenas que debes hacer. ¿Listo? Y te devuelves desde la segunda realizando punto raso. Quiero contarte que esta forma de realizar el cabello, esta es la primera parte. Esta forma de realizar el cabello la puedes ubicar en la cabeza de varias formas. Puedes coserlo punto por punto con aguja lanera o puedes pegarlo. Hay formas diferentes. Si quieres coserlo punto por punto cada hebra en la cabeza, en nuestro tejido de la cabeza, dejas hebras al iniciar mucho más largas para que te alcance con la aguja lanera a coser cada una de estas tiras. Otra forma es pegarlo con silicón caliente, silicón frío, pegamento para tela, diferentes tipos de pegamento. Y cogemos cada una de las tiritas, untamos un poquito de pegamento y lo pegamos a nuestra cabeza. Esa es otra forma que yo estoy implementando y lo estoy haciendo y me ha parecido mucho mejor para con el aguja y el hilo pues se tiembla y se daña un poquito la forma de la tira del cabello. Entonces yo lo que hago es estas hebras las escondo y luego con el silicón caliente o pistola pego cada una de las tiras donde justo necesito que queden. Esta primera parte, que ya cuando la termines la dejamos a un lado y pasamos a la parte 2. Ya te indiqué cómo hacerla. Pasamos a la parte 2 y en la parte 2 sí vamos a tejer muchas más tiras de cabello, pero de la misma cantidad de cadenas. Aquí yo ya llevo 3, 6, 9, 10, 11 tiras de cabello. ¿Listo? De 51 cadenas. De estas sí las vamos a hacer todas igual, de 51 cadenas. Aproximadamente vamos a tejer unas 24, 25 tiras de cabello. Como te acabo de indicar, yo llevo 11 más o menos. Y te voy a mostrar cómo lo vamos a tejer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya teniendo en cuenta pues todo el proceso que debes hacer. Vamos a tejer al aire 1, 2, 3, 4, 5,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 51 cadenas al aire, ya las tengo. Ahora desde la segunda cadena simplemente me devuelvo por toda la tira realizando pero punto raso o punto deslizado, como ves aquí en cámara. Punto raso o puntos deslizados. Así de sencillo nos vamos a ir devolviendo hasta llegar acá donde iniciamos. Cuando llegues aquí, vuelves y repites lo mismo haciendo 51 cadenas y devolviéndote. Exactamente igual y así, mira, así vas avanzando con todas las tiras. Vamos a tejer toda esta segunda parte, más o menos, como te digo, son 24 o 25 tiras. Y ya les muestro con alfileres primero cómo lo vamos a ubicar en la cabeza, en el tejido, para posteriormente sea coser o sea pegar. ¿Listo? Vamos a hacer esas dos piezas. Al terminar, así se ven todas nuestras 24 tiras de cabello. Voy a ubicarlas con alfiler, la primera parte de cabello también en nuestra cabeza para mostrarte cómo lo debes hacer. Vamos a empezar ubicando la primera parte de cabello, ¿listo? La tirita cortita de 5 cadenas la ubicamos frente a la orejita y más o menos mira la distancia que dejé, donde debe terminar la primera parte de cabello es diagonal al ojo, ¿listo? A este ojito del lado derecho. Y vamos a ir ubicando con alfileres cada una de las tiras con un poquito de separación entre ellas para que se note el relieve. ¿Listo? No debemos pegarlas todas porque si no nos va a quedar todo junto y no se va a notar el relieve de la trenza. Lo mismo vamos a hacer aquí atrás. He colocado esta última más o menos acá donde nos queda la distancia y todas estas vamos a ubicar alfileres también para pegarlas o coserlas aquí en la parte de atrás del cabello. La segunda parte, la parte 2, voy a ubicarla también para mostrarte cómo lo debes hacer. Para la siguiente parte del cabello vamos a empezar a ubicar dejando 5 primeras tiras de cabello sin ubicar, o sea, las 5 primeras las dejamos sueltitas y después de la número 6 empezamos a ubicar con alfileres. Aquí yo ya tengo ubicado con alfileres todo el bordito hacia allá, mis chicas, todas las tiras. Ubiqué unas bajando así con alfileres aquí a la distancia de la orejita y voy aquí. Si te das cuenta, aquí ya unimos con las primeras o la primera parte de cabello. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá estas tiras que me han quedado, que son 4, voy a girar y las voy a poner encima de las que tenemos ahí en esa primera parte. Miren así. Y aquí voy a colocar alfileres, pero todavía no lo voy a poner porque primero voy a pegar estas tiras con silicón caliente y cuando ya estén pegadas pongo estas aquí encima. Listo, nos va a quedar aquí como una J, una U así en diagonal esta segunda parte de cabello. Y así vamos a pegar todas bien tupidito para que atrás se nos vea así de precioso el cabello. ¿Listo? Y acá cuando hemos terminado ya todas estas 5 las utilizamos para poner sobre las que ya están encima para que nos dé volumen en el rostro. Voy a dejar estas 2 suelticas acá, solo le hago unas puntaditas en la parte de arriba y las otras acá para que nos dé como una especie de volumen al lado izquierdo de la cabeza. Vamos a coser o a pegar estas tiras con silicón. Yo lo hago así, pero tú puedes empezar a coser tira por tira. Te ayudan mucho los alfileres, quitas un alfiler y coses y así para que todas las tiras te queden en el lugar exacto donde necesitamos o donde ya las hemos ubicado. ¿Listo? Vamos a hacer esto y también vamos a hacer el bordado de nuestro rostro. Así se va a ver nuestro cabello ya cuando lo hayamos cosido o lo hayamos pegado, mis chicas. Y he dado un toquecito adicional y extra y es en las orejitas. He colocado con hilo normalito de costura y con aguja de coser unas pequeñas perlitas o pepitas que le llamamos de bisutería, de esas de manillas, de pulseras. He colocado 2 pequeñitas de color lila y una más grandecita de color transparente o perla, sino que simula un poquito rosa, por lo que están las pepitas primero de color lila. Y así queda, mis chicas. He adelantado ya en la expresión del rostro
una línea de hilo blanco. Vamos a enhebrar hilo blanco con la aguja lanera y pasamos desde la parte de arriba de nuestro ojo hacia la parte de afuera por la parte externa del ojo. ¿Listo? Y lo hacemos en ambos ojos y así adelantamos. Ahora vamos a trabajar con hilo negro, que me parece que resalta un poco más las cejas y las pestañas, pero si tú quieres trabajarlo con el mismo café oscuro del cabello también quedaría perfecto. Para esto del bordado del rostro he tenido varias transmisiones en vivo en donde les comparto, mis chicas, en transmisiones en vivo directamente el bordado de muchas de mis muñecas o de muchas de mis princesitas. Y si lo quieres mirar, puedes buscar en el canal las transmisiones en vivo. Si no, sencillamente pues aquí como lo voy a estar explicando a grosso modo, pues lo puedes realizar. Voy a contar 4 rondas por encima del ojo y en dirección donde está el ojo en la parte interna, en la misma dirección, saco la hebra y voy a abarcar solamente una ronda de la parte de arriba hacia abajo. 1, 2, 3 con 4 puntos. Lo voy a hacer doble, o sea que voy a volver a pasar por el mismo lugar para que la cejita me quede un poquito más gruesa y se note mucho más. Ya quedó una hebra, ahora paso la segunda y ya voy a retirar el relleno que se sale y ya me quedaría la cejita. Y voy a sacar ahora en la parte del ojo para trabajar lo que son las pestañas. Esto lo hacemos con mucha paciencia, con mucho cuidado, mirando cómo nos queda mejor la expresión de nuestra muñeca, de nuestra princesa. Miren, aquí ya nos queda la ceja. Si la quieren trabajar más arriba, más abajo, ya es gusto de ustedes. Y aquí desde la parte interna del ojo hacia afuera voy a trabajar una línea de arriba hacia abajo, haciendo también doble hebra. Voy a volver a sacar en el mismo lugar y volverla a pasar, ajustando para que las hebras no me queden tan grandes sueltas. Listo, de esta forma, y luego voy a hacer una pequeña pestaña subiendo en la parte de arriba. Subo una ronda, acomodo el hilo y me devuelvo un poquitito hacia el ojo y ya me quedaría una pestaña. Voy a retirar este relleno. Aquí ya me quedaría una pestaña y ahora voy a hacer una más hacia la parte de arriba de la otra ronda. Me quito el relleno. Cada vez que sacamos hebra quitamos el relleno que va saliendo. Ahí ya está otra pestaña. Aquí voy a hacer una más. Serían 3. Y me voy a pasar a la otra parte del otro lateral del otro ojito para trabajar exactamente lo mismo de este lado. Si se nos dificulta un poco sacar la aguja, nos vamos a ayudar de pinzas. Y así nos ha quedado ya nuestra princesa Asha con su bordado terminado, mis chicas. Lo único es que le utilicé un poquito de rubor para debajo de sus ojos y también 4 ronditas debajo de la nariz. Hacemos la boquita, eso es opcional para las que les gusta trabajar los amigurumis con boca. Le hacemos una línea de abajo hacia arriba, listo, abarcando una sola ronda. Y así terminamos ya nuestra preciosa Asha. Con su cabello, sus accesorios, quedó preciosa, me encantó. Y la sorpresa que les tenía, que ya vieron al inicio en la portada, es que vamos a trabajar a su estrella. Así que vamos a iniciar, ya para terminar este tutorial parte 2, vamos a iniciar con la estrella. Mis chicas, vamos a empezar con la estrella y vamos a hacer 2 piezas con el amarillo más encendido que tengamos. Vamos a trabajar esta primera pieza
como te la voy a enseñar, y la primera parte vas a cortarla cuando la termines dejando una hebra larguita. Así que yo ya la realicé, pero tú vas a tener que realizarla 2 veces junto conmigo. Vamos a iniciar, yo voy a trabajar esta estrellita con una numeración de aguja menor, que es la número 3 milímetros. Y vamos a empezar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 3, 4, 5, 6. Y cerramos el anillo. Pasamos a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. De esta forma. Vamos haciendo en cada punto un aumento. Hasta tener los 6 puntos, que en total serían 12 puntos. En esta ronda número 2. Para las siguientes rondas te voy a ir indicando los puntos y los vas a ir tejiendo y trabajando como patrón, repitiendo hasta acabar. ¿Listo? En la ronda número 3 vamos a iniciar con un aumento y luego hacemos un punto solo. Este es el patrón de esta ronda. Lo repetimos hasta acabar. Vamos a ir repitiendo el patrón que te voy indicando hasta terminar toda la ronda. En este caso es aumento y un punto. Esto significa que al terminar vas a tener un total de 18 puntos. Para la siguiente ronda, que sería la ronda número 4, vas a hacer el patrón de aumento y 2 puntos solos. Y eso lo repites toda la ronda y nos quedan en total 24 puntos. Para la siguiente, que es la ronda 5, vas a hacer aumento y 3 puntos. Repitiendo hasta el final ese patrón te quedarán 30 puntos y tendrás una pieza como esta. Cortas la hebra larguita y vas a realizar la segunda pieza exactamente igual, pero en la segunda pieza no vas a cortar la hebra. Cuando hayas terminado las 2 piezas, como yo, vamos a unir con la primera, ¿listo? La que tenemos acá con hebra bastante larga. Pero antes vamos a realizar 2 puntos en esta pieza. 1 y 2. Vamos a realizar lo que son las puntas de nuestra estrella. Tomamos la otra pieza, la giramos y vamos a unir con esta pieza realizando también 2 puntos, pero en la segunda pieza. Así que vamos a primero ubicar cuáles son y luego vamos a tejerlos. 1, 2, acá sería el otro. Tratemos de no enredarnos con el hilo para poder trabajar y no enredarnos con el otro hilo. Ajustamos muy bien y trabajamos el primer punto y luego hacemos el segundo. Ya hicimos los 2 puntos en la otra pieza y vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto que realizamos de la primera pieza. De esta forma. Luego vas a trabajar nuevamente los 4 puntitos que ya tenemos. Listo, hacemos una segunda rondita con los mismos 4 puntos y dejo una hebrita larguita para cerrar esta abertura con la aguja lanera y cortamos. Y este sería nuestro primer pico, nuestra primera punta de esta estrellita. Vamos a dejar ahora 4 puntos sin tejer y vamos a repetir este mismo proceso. Tomamos hebra, calculamos los 4 puntos, hicimos estos 2, 1, 2, 3, 4 y ahora en el siguiente voy a repetir lo mismo, voy a tejer 2 puntos, 1, 2, me paso a la otra pieza también saltándome 4 puntos y tejiendo 1, 2, tejiendo aquí 1,
bien ajustaditos y el segundo. Y me tienen que haber quedado 4 puntos de separación entre las dos puntas. Cierro en el primer punto que tejí y como les dije, en la otra punta vamos a tejer una segunda rondita de esos 4 puntos. Entonces tejemos punto sobre cada uno de los puntos que hemos hecho. 2 por este lado y los otros 2 por este otro lado. Así vamos a hacer todas las puntas. Y cerramos en el primer punto. Cortamos la hebra larguita para poder esconder con la aguja lanera. Y así nos queda la segunda punta. Para las siguientes puntas, en medio de cada una vamos a dejar 4 puntos, solo que las dos que van a ser los piecitos vamos a dejar solamente 3 puntos en medio de ellas dos para que se vean un poquito más juntas o pegaditas. Entonces aquí vamos a continuar dejando 4 puntos, hacemos la tercera punta, dejamos 3 puntos, hacemos la cuarta punta y dejamos 4 puntos y haríamos la punta número 5. Son 5 puntas o 5 puntitos o extremos. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Ya les muestro cómo vamos a rellenar y cómo vamos a coser la abertura de cada uno de los lados. Cuando ya tengas todas las puntas se va a ver así. Y vamos a tomar la parte más angosta donde dejamos 3 puntos para tomarlo como si fueran los piecitos, la parte de abajo. ¿Listo? Vamos ahora a enhebrar con la aguja lanera cada una de las hebras que dejamos en las puntas o en los extremos, en los piquitos. Yo ya enhebré una y lo que voy a hacer es a pasar la aguja por la hebra delantera de cada uno de esos puntos. En total ya sabes que tenemos 4 ahí. Y cuando la pases por los 4 puntos, jalamos y ahí ya se cierra muy bien la abertura. Lo que hacemos a continuación es hacer un pequeño nudito y perdemos la hebra dentro de nuestra estrella. La idea es que la hebra quede en la parte interna. ¿Listo? Y la podemos cortar. Y así vamos a hacer con todas las puntas. La escondemos dentro del relleno cuando rellenemos la estrellita. Hacemos esto con todos los puntos, todos los extremos y luego la hebra larga, que si recuerdas en la pieza número 1 la dejamos larga. Esta hebra la vamos a usar para cerrar la abertura de los laterales. Entonces con la aguja lanera empezamos a pasar de un extremo a otro cerrando esta abertura, luego pasamos para la siguiente y así cerramos todas las aberturas. Te recomiendo que no olvides antes de cerrar la última abertura que tengas de rellenar. Vamos a rellenar muy bien, lo vamos a dejar bien gordito porque esa estrella es bien gordita. Cuando termines de coser se va a ver así, nuestra estrella va a tomar mucha forma. Ya quedó nuestra estrellita. Ahora lo que vamos a hacer es a tomar el hilo amarillo claro, un amarillo crema, para hacer el corazón. Este corazón que vamos a realizar lo puedes pegar como hicimos con el cabello o también puedes coser dejando la hebra larguita al final para que lo puedas unir aquí en la parte del frente. En mi caso lo voy a pegar. ¿Listo? Vamos a dejar la estrellita a un ladito por aquí y vamos a tomar el hilo amarillo. Dentro del anillo mágico vamos a hacer el corazón. Primero vamos a realizar 3 cadenas. Luego vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. A continuación tejemos 3 medias varetas o puntos bajos altos. 2, 3. Luego vamos a tejer una cadena, un punto alto, una cadena. Tejemos ahora como un espejo los 3 puntos medias varetas. Luego tejeremos 3 puntos altos. 1, 2,
3 y ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico y así de sencillo jalamos el anillo mágico cerrándolo para que quede nuestro corazón. Vamos a cerrar muy bien esta abertura para que no se nos note. Cuando ya tengas el corazoncito con las hebras escondidas, yo ya las escondí, y si lo vas a coser, pues solamente debes esconder una de las hebras y la otra dejarla para la costura. ¿Listo? Vamos ahora a enhebrar un hilo café muy clarito, una hebra clarita, pero que también se note encima de nuestro amarillo claro. No un café tan oscuro para que no nos quede muy fuerte los ojitos y la boca y no se nos parezca casi a la estrellita. ¿Listo? La estrellita tiene sus ojitos y su boquita café claro. Vamos a enhebrar y vamos a bordar antes de coser o de pegar aquí a nuestro cuerpo de la estrella. Yo voy a hacer unas pequeñas líneas o puntadas en los laterales del corazón y una pequeña línea en la parte de abajo para la boca. No tiene mucha ciencia, solamente voy a enhebrar. Voy a introducir, ya le hice un nudito a mi hilo para que no se me pase y se me quede allí atrás. Y como esto va a ir pegado, pues no se va a notar. Va a quedar en la parte de atrás. Y simplemente voy a pasar de arriba abajo, varias veces hasta hacer una pequeña línea como ojitos, ¿vale? Y así queda nuestra estrella ya terminada. Ya la he pegado el corazoncito y queda supremamente hermosa. Ya hemos terminado todo el proyecto, así que voy a mostrarte a continuación todos los últimos detalles. Bueno, mis chicas, ya hemos terminado todo este tutorial, este paso a paso de nuestra princesa, también de la estrellita. Nos ha quedado preciosa y quiero pedirte que por favor me mandes tu foto con ella terminada, si la subes a redes sociales, a Instagram, Facebook, TikTok. Aquí en la descripción, a lo último, encuentran todos los enlaces de mis redes sociales para que ahí se unan a la comunidad, también me puedan etiquetar y poder ver todas sus princesas y diseños terminados con mis tutoriales, con mis patrones. También quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haber terminado todo el tutorial. Escribe en los comentarios qué te pareció, cómo te quedó. Y los espero en los próximos tutoriales. Recuerda adquirir el patrón escrito en PDF para que puedas guardarlo y así puedas tejerlo más adelante con más facilidad y no tengas que ver nuevamente todo el video. Nos vemos, mis chicas. Espero que les haya encantado. Nos vemos en la siguiente diseño, en el siguiente tutorial. Nos vemos por el canal. Besitos y abrazos para todas.